Fernandito. Muchas gracias por todas esas palabras tan bellas, qué compromiso tan grande. Yo no sé si hablar ahora. Gracias, mi Reinaldito y Pati, sabe cuánto los amamos y ha sido una bendición conectarnos con todos ustedes que ya hacen parte de nosotros. Gracias a ellos y realmente no, la presentación es simplemente quiero servirle al Señor y ojalá se quede en eso, ser un siervo del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que que tiene que ver mucho con todos nosotros y es cómo enfrentamos los valles. Y vamos a hablar de un valle específico que es el Valle de las Lágrimas, que se convierte en manantiales de sanidad. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba de un proverbio árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto. Puro sol sin lluvia hace un desierto. Imagínense eso. Si en nuestra vida nunca hemos tenido tiempos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos en nuestra vida, se vuelve seco. No maduramos, no crecemos, no tenemos profundidad. Y realmente para formar una persona madura, un hombre maduro, se necesitan tiempos buenos y tiempos malos. No sé si han escuchado una canción que es bíblica, pero que dice en los montes y en los valles. Y nosotros a veces cantamos, pero no entendemos como esta canción, porque para formar esa vida de madurez y de transformación necesitamos tanto los montes como los valles. Los valles son esas profundidades, esos momentos de depresión, llamémoslo, y la vida entonces no es solo estar en el punto, en la cúspide, en la parte más alta, porque a veces nos gusta solo estar arriba en las buenas, mirando las cosas desde otro punto de vista. Pero a veces en nuestra vida se llena de esos momentos oscuros, de esos momentos difíciles también. Entonces la vida es esa mezcla de dolor y de placer, de victorias y de derrotas, de éxitos y de fracasos, también de montañas y de valles. Y la Biblia nos va a hablar de eso. Recuerdan, Jerusalén está rodeada por valles y montes. Es en los montes donde está y para llegar a los montes tenemos que pasar por valles. Recordemos que no hay tierra prometida sin desierto. Y recordemos que no hay un amanecer maravilloso sin una noche muy oscura. Y no hay resurrección sin muerte. O sea, realmente necesitamos pasar por un proceso para que la vida ocurra. Y realmente hoy yo quiero que veamos un poquito este tema de los valles oscuros de la vida. Antes de esto contarles que también la semana pasada vivimos un momento difícil con mi hija, tiene 18 años, y ella aquí ya tiene su propio carro que a punta de trabajo lo consiguió, su licencia de conducir, ella se volvió ya una experta y uno sigue viéndola como la bebita, como la niña chiquita. Estábamos en la iglesia en la noche, nosotros tenemos servicio los sábados en la noche y los domingos en las mañanas. Y nos vamos a New Jersey de aquí, es a una hora, hora y media. Y ella es muy valiente, ella está trabajando y estaba en su carro y viniendo de allá tranquilamente recibimos una llamada de auxilio. Ella casi llorando y tomó el teléfono y oíamos cómo carros pasaban muy rápido, se oían muchas cosas como que le generara a uno angustia y detrás de eso estaba la vocecita de mi María José diciendo que se había pinchado una llanta y que no sabía qué hacer. Primera pinchada, estrenada de carro en medio de una autopista que ustedes saben aquí, esas autopistas de 6 se quedó en un highway de esos en la mitad de la avenida y nosotros a una hora de distancia. Eso nos hizo entrar en un momento de angustia. Estamos sirviéndole al Señor, estamos bendiciendo a Dios. ¿Qué hacemos? Tampoco nosotros sabíamos qué hacer. Pero realmente fue un momento crítico donde Dios pues nos dio la sabiduría, pero al mismo tiempo ella no sabía si salir del carro, si empujarlo, si bajarlo. Era noche, eran las 10 de la noche, yo creo que más, eran como las 11 de la noche. Ella salía de trabajar y se quedó en medio de una highway con carros pasando por encima y el carro pinchado. Y eso realmente tiene que ver con este tema de los valles. No todo es una felicidad, no todo sale bien. De un momento a otro las cosas se desacomodan y realmente empezamos a tener sentimientos muchas veces de frustración, de fracaso. Y cuando entramos en un valle, empezamos a experimentar entonces como agotamiento, todo el cansancio que tenemos se viene encima
Y entonces yo escuchaba, por ejemplo, de ella ese sentimiento de desamparo, de incapacidad y de confusión. Eso pasa en nuestra vida. Pero nosotros tomamos la decisión qué hacer respecto a eso. Si echarnos a morir, si simplemente dejarnos llevar por el peligro o entender que es una oportunidad para madurar y para crecer. Crisis es el momento oportuno para madurar y para crecer. O también el peligro máximo para que todo se acabe. Esa es la definición de crisis en chino. Weiji, que significa peligro, oportunidad en un mismo momento. Y nosotros tomamos una decisión o seguimos para adelante y crecemos como una escalera hacia arriba, o nos echamos a rodar de ahí para abajo. Pero realmente nosotros muchas veces sentimos como esos sentimientos de insomnio, de ansiedad, perdemos el apetito, y la definición de los valles es como esa desorganización en todas las áreas de nuestra vida donde lo que usted y yo manejábamos y las soluciones que teníamos no funcionan. Y entonces empezamos a tener problemas en las relaciones con otros, en las relaciones con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y esos momentos de valle se convierten entonces en esa salida en la cual Dios nos permite vivir. Pero recordemos el Salmo 23, que usted y yo lo conocemos, y realmente el Salmo 23 tiene tres cosas lindísimas antes de ir al Salmo 84. El versículo 4 nos dice que aunque pase por valle de sombra de muerte, aquí habla de valle de sombra, no de muerte, de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Rápidamente quiero contarles algo que entendí de este versículo. Y es que aquí no dice el valle de la muerte, sino de la sombra. ¿De qué es que salimos corriendo? De la sombra. Las sombras son las que nos llenan de temor. Las sombras son las que nos persiguen. Y hay tres principios respecto a las sombras que son bien curiosas, porque es que cuando uno ve las sombras, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Se convierten en algo aterrador. Las sombras, cuando estábamos acostados en cama en la noche, nos daban mucho miedo. Se convertían en algo que podían venir y convertirse en el coco en el que podía comernos. Pero realmente, primero las sombras no pueden herirnos. Las sombras, como ese, que es lo que nos llena de temor, no nos pueden hacer daño. Y en ese punto es la clave de que nunca nos hemos visto atropellados por una sombra. Existe una diferencia entre la sombra, por ejemplo, en esta noche de un camión y un camión mismo. La sombra simplemente son imágenes que se reflejan a la distancia, pero no nos pueden hacer daño. Y realmente lo que nos espanta es la sombra, pero no nos lastima. Solo son sombras. Las sombras, sombras son. Y la segunda verdad respecto a las sombras es que las sombras siempre son más grandes de la fuente que las origina, ¿sí o no? Uno cuando las ve proyectadas en el valle de la muerte, siempre ve las sombras mucho más grandes que lo que realmente son. Y a veces pensamos que esas realidades que nosotros vemos siempre las vemos más agrandadas. El temor siempre es mayor que el problema. Y realmente lo que es enorme es el temor en medio de las sombras. Y la tercera verdad respecto a las sombras, bien particular, es que no existe ninguna sombra si no hay luz en algún lado, ¿sí o no? La luz es la que empuja y la que proyecta esa sombra, porque al pasar por ese valle oscuro de nuestra vida, se piensa que el sol ha dejado de brillar, que ha muerto, que estoy solo, que no me puede ver y pienso que la oscuridad es total. Pero siempre, siempre, siempre hay una sombra, que hay una sombra, quiere decir que hay alguna luz y esa luz está detrás. Y esa luz, aunque no la vemos, realmente, aunque nos empiece a asustar las sombras, tenemos es que hacer una cosa, darnos la espalda a la sombra y ver directamente a la luz y la sombra desaparecerá. Esa tercera verdad me parece lindísima y es que siempre hay una luz detrás de la sombra, pero nosotros debemos es darle la vuelta, irnos de frente, porque usted y yo conocemos claramente lo que nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, que el que nosotros estemos con Él, entonces, ¿qué dice? Que mientras mantengamos los ojos puestos en la luz del mundo no nos va a asustar. Él, donde está Jesús, no habrá tinieblas. Y realmente el tema de las sombras me llamó mucho la atención porque me hizo pensar en que donde hay esa sombra siempre está y no podemos
temer a unas sombras en luz. Y realmente démosle la espalda a las sombras y sigamos adelante. Quiero que vayamos al pasaje que hemos escogido, que es el Salmo 84, para compartir algo respecto a este otro valle. Es el Valle de Lágrimas. Y realmente yo recuerdo que mi mamá fue una mujer por la cual nosotros llegamos al Señor, pero ella era una mujer religiosa, era una monja que mi papá en uno de esos descansos se quedó con ella, no la volvió a dejar volver al convento. Y entonces ella nos crió con mucha búsqueda religiosa, ¿sí? Con una búsqueda religiosa de oraciones y pues hay que agradecerle al Señor que Dios nos permitió eso. Pero ella tenía una oración que decía, ella pues, señora, no sé qué cosas, pero decía el valle ella, el valle de lágrimas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que mi mamá hable del valle de lágrimas si eso no existe? Y cuando yo me encontré el Salmo 84, tuve que pedirle perdón a mi madre y reconocer que en la Biblia existe un valle que es el Valle de Lágrimas, el Valle de las Lágrimas. Y este tema de los valles, antes de irnos directamente allá a la palabra de Dios, me hace pensar en una historia bíblica que siempre el valle se refiere a esas situaciones difíciles de la vida. Y si tuviéramos tiempo en otros momentos, podríamos ver los valles que el Señor nos tiene que pasar. El valle de la calamidad de Josué 7 al 20, el valle de los problemas en Oseas, el valle de los huesos secos, por ejemplo. Es impresionante que el valle de los huesos secos tiene una enseñanza poderosa y es que donde hay muerte viene la vida del Señor y por su espíritu ordena que haya vida y haya resurrección de huesos secos. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 32. Y realmente es impresionante cómo este tema de los valles dice, por ejemplo, comenzando la narración del Valle de los Huesos Secos, que el Señor lo llevó al profeta al Valle de los Huesos Secos. Es el Señor el que nos lleva. Por su espíritu terminamos entonces en medio de esos momentos difíciles, como les contaba. Las llantas se pinchan en cualquier momento y nuestras vidas en cualquier momento nos van a sorprender y vamos a estar allí en ese valle oscuro, porque el Salmo 142:3, David decía claramente, cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes dónde debo ir. Y en ese punto tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a entender que Dios permite esos valles en nuestra vida para que nosotros crezcamos y maduremos. Entonces, vamos al Salmo 84. Dice el versículo 4 en adelante. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El salmista aquí nos va diciendo que la importancia de seguir adelante es poner nuestra confianza plena en Dios, es habitar perpetuamente en su presencia, pero no por eso nos va a librar de los valles, no por eso nos va a librar de los momentos de down, bajos en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito con cada una de esas circunstancias. Y cada valle tiene un propósito en nuestras vidas porque son inevitables. Los valles son inevitables. Y realmente siempre va a haber un valle porque se acuerdan lo que dice Juan 14, Juan sí, 14, 16:33. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Siempre va a haber aflicción. Es cómo y qué hacemos nosotros frente a esa aflicción que nosotros estamos viviendo. Los valles son impredecibles. Realmente nunca sabemos cuándo se van a venir. Y los valles siempre vendrán para ricos, para pobres. El sol sale para ricos y pobres. Pero una cosa clave es que los valles son temporales. Recuerden que la Biblia siempre nos enseña que realmente, como dice en Primera de Pedro, pues tienen un fin, son temporales, son pasajeros. Nunca nos vamos a quedar ahí todo el tiempo metidos, sino que realmente estamos con la posibilidad
de salir adelante. Y entonces viene el versículo 6 del Salmo 84. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y aquí quiero transmitirles una enseñanza que para mí ha sido clave en mi vida. Y era lo que yo les decía. El valle de lágrimas, dice el versículo 6. Pero tiene una condición de ese valle. ¿Cuál? Atravesarlo. Atravesar el valle de lágrimas. Mm, yo podría en el Salmo 23 quedarme dando vueltas en el valle de esa oscuridad total, el valle de sombra y de muerte. Y muchas veces hacemos morada en el valle de sombra y de muerte. Muchas veces hacemos morada en el valle de lágrimas. Muchas veces nos quedamos regodeándonos en el dolor y en la enfermedad y en la crisis en el valle. Pero la palabra de Dios claramente, y hoy es la primera señalamiento a nosotros como siervos, es que nosotros debemos atravesar el valle de lágrimas. El Señor Jesús a sus discípulos también les dijo, un día, una noche más bien, después de toda una jornada de trabajo, les dijo, pasemos al otro lado, en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Pasemos al otro lado. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de atravesar el valle de lágrimas, no quedarnos en él. Y entonces hay varias opciones cuando estamos en medio de la crisis y la adversidad. Y clínicamente se ha demostrado que cuando nosotros nos enfrentamos a esos momentos de angustia, porque por eso fue que llegamos a eso, aparece cuando las cosas que yo antes funcionaban para mí ya no funcionan. Pero definitivamente en esos momentos nosotros quisiéramos que las soluciones llegaran rápido o no. Quisiéramos que las cosas salieran ya y quisiéramos atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ahí es donde yo quiero contarles que realmente es donde aparece esa demanda de que todo tenga que solucionarse rápido. No puedo yo volver a mi estado original. No, hay algo, hay alguna pastilla que me haga volver a como estaba yo antes. ¿Habrá alguna terapia que me pueda a mí sacar? ¿Habrá algo que me deje pasar ese valle de lágrimas? Pero quiero decirles que es necesario el proceso para que nosotros atravesemos y no haya soluciones rápidas y eficaces en ese estado de agitación. Uno estaría dispuesto a hacer lo que sea, pero como yo les contaba, hace falta tiempo para que nosotros podamos pasar con esas dificultades. Porque cuando uno siempre ha mantenido el equilibrio, viene un acontecimiento, como les contaba, impensado, inesperado, contingente, llega a nuestra vida. Un nacimiento, un embarazo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un encuentro amoroso o un desencuentro amoroso. Y puede irrumpir entonces en esa vida normal que teníamos y nos lleva a conmoverla y a empezar entonces a quebrar ese equilibrio que nosotros empezamos, como dice aquí, a entrar en ese valle de lágrimas. Pero como les decía, hay dos o tres maneras como hacemos los seres humanos cuando entramos a ese punto de quiebre, de urgencia y de ruptura. Una, podemos quedarnos sumidos en ese valle de lágrimas. Podemos quedarnos encerrados sin poder dirigirnos a otros. Y entonces hay gente que se queda en esa inhibición absoluta, en ese aislamiento, en ese mutismo, o sea, no hay palabra. Y realmente muchos, ahí es donde se desencadenan las psicosis, las neurosis, las crisis, porque entonces no hay palabra, hay un encierro, hay una imposibilidad de hablar. Y eso hace que la persona se estanque, se paralice y nunca más vuelva a salir adelante. Pero por la otra vía, que no sabemos si es mejor o no, está también la impulsividad. Son aquellos que se convierten en agresivos, aquellos que se convierten en defensivos, en cobrárselas con todo el mundo. Y a veces con esa agresividad hay actos peligrosos, con actos desesperados para poner en riesgo la vida propia de los demás. Cuando nosotros entonces en esos momentos de valle, de dificultad y de adversidad, nos quedamos entonces o paralizados o desde el punto de la agresividad es donde aparece muchas veces ese sentimiento de vacío, de pérdida que se convierte en depresión y se convierte en otras cosas de las cuales no podemos salir tan fácil. Pero ahí es donde aparece lo que les contaba. Dice,
dice atravesando el valle de lágrimas. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos lleve a nosotros a atravesar y no quedarnos haciendo campamento en el medio del dolor. Pero hay personas que en el valle de lágrimas, luego de que entramos, ¿qué hacemos? Quisiéramos salir corriendo, pero como no sabemos atravesarlo, nos devolvemos o no, retrocedemos, decidimos salir del valle y no, hasta que no aprendamos circunstancias en nuestra vida, Dios no nos va a dejar. O sea que si usted se devuelve del proceso, no se preocupe que Dios va a volver a retomar en esa área de nuestra vida en la cual Dios está formando y trabajando. Pero otros simplemente se quedan dando vueltas, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el valle, en el desierto, hasta que algo sobrenatural empuja y atraviesa ese momento. Pasa el Mar Rojo, pasa el río Jordán, pasa al otro lado. ¿Y de qué hay al otro lado? Del otro lado hay fe, confianza, esperanza, vida. Pero de este lado, ¿qué hay? Tristeza, depresión, dolor, negación. Entonces, atravesando el valle de lágrimas, ¿quién ayuda a atravesar el valle de lágrimas? Y yo he pensado que quien le puede a uno ayudar a atravesar el valle de lágrimas es quien ya lo ha pasado, ¿no creen? Quien ya ha atravesado el valle, conoce el camino de salida. Y el primero es nuestro Señor, el primero es su Espíritu. Pero también necesitamos personas de carne y hueso, como los que estamos aquí, que podamos darle la mano a alguien que esté en medio del valle de lágrimas y que entienda que necesita una mano desde afuera que lo jale y que no esté enredado en medio del valle de lágrimas, sino que del otro lado pueda lanzarle una cuerda, pueda hacerle afuera, debemos salir de allí. Y esa es una postura y una posición en la cual todos podemos mentorear a otros, ayudar a otros para salir del valle de lágrimas. Y realmente dice, si yo atravieso el valle de las lágrimas, ese se cambia en fuente. Ese de cambiar en fuente, les contaba yo que hay tres aspectos que quiero yo enseñarles en esta mañana que para mí fueron claves. Uno, el uso aquí del agua. El uso del agua que está en este pasaje, primero vamos a la Biblia, dice las lágrimas. Las lágrimas tienen que ver con un líquido eh, propio del ser humano, salado, que sale por los ojos, ¿cierto? Y que brota de dolor del interior, que brota de emociones del mismo interior del ser humano, a veces de alegría, muy pocas veces. Pero ese líquido es más humano, producido por algo que está pasando en nuestro interior. Muchas veces nos quedamos en él, pero aquí la palabra de Dios nos dice que Él lo cambia en fuente, lo cambia. La palabra de Dios es transformadora, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios tiene un efecto positivo en la vida interior de las personas y las cambia en fuente, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Dice, cuando la lluvia llene los estanques. ¿Cuándo se cambian fuente? ¿Cuándo se cambian fuente? Cuando la lluvia llene los estanques. Y quiero contarles que esto es totalmente, cada parte de estas, la segunda que es fuente, sí o no que la Biblia está llena de enseñanzas respecto a la fuente de vida. Y la mayor fuente es nuestro Señor Jesús. Dice, recordemos que lo estudiamos hace como 2 semanas, de la mujer samaritana, precisamente hablando de que esa agua se convertía en fuente. ¿Pero qué fuente? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice en Juan 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál? La propia. Mas del que viere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Fuente. Una fuente es algo que tiene vida. Una fuente es un nacedero de agua. Una fuente es algo que produce, dice, vida para otros. Mi desierto, mi valle, mi crisis, mis lágrimas se deben convertir por la acción de su Espíritu Santo en una fuente que salte para vida eterna. Pero si nosotros estudiamos un poquito más ahí el Evangelio de Juan, ya que nos estamos estudiando los evangelios ahora, Juan 7,
37 en adelante, vuelve el mismo Señor Jesús a hablarnos de este símil maravilloso que dice: el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que iban a recibir los creyentes, los que creyesen en él. Imagínense esto. O sea que la fuente que salta, la fuente de vida, depende de que yo crea en él. Y entonces ir a él, ir a beber de la fuente, que él es la fuente, dice: de nuestro interior van a correr esas fuentes de vida, pero con una condición. ¿Cuál es la que dice el Salmo 84? Dice: cuando la lluvia llene los estanques. ¡Wow! Eso a mí me transporta, porque la lluvia es algo que ni es humano, ni es porque la fuente es algo de la tierra, ¿o no? La fuente brota de nacederos de agua en la tierra, que produce vida y se mueve, porque el agua estancada solo produce muerte, como en el paralítico de Bethesda. Cuando el agua estaba quieta, había muerte, pero cuando el ángel venía de cuando en cuando por el poder del Espíritu, producía vida, oxígeno y había sanidad. Pero la lluvia ni es humana, salada, ni es dulce de la tierra, sino viene del cielo. La lluvia viene del cielo. Lo que viene del cielo, que es la lluvia, que es neutral, que llena, es el mismo Señor. Solo lo que viene del cielo, dice ahí, llena los estanques. Solo lo que viene del cielo llena. Nada, ni de la tierra, ni el ser humano llena. ¿Qué dice aquí? Dice: cuando la lluvia llena los estanques. Quiero decirles que solo el Señor podrá llenar ese vacío de amor, esa demanda que todos tenemos de amor, que solo puede ser llenada por la figura de Dios, por ese vacío que solo Él puede llenar en mi corazón. La lluvia que proviene del cielo, dice Santiago, que también lo estábamos leyendo, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay sombra, ni mudanza, ni sombra de variación. Lo que viene de arriba es lo que es bueno. De resto, todo lo humano, todo lo que produzcamos va a ser simplemente sombra. Otra vez, aquí habla de la sombra de variación. O sea que la lluvia de Dios llena mi estanque. No nos hemos preguntado por qué a veces no sentimos que somos llenos, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos vacíos, nos sentimos en medio de la crisis como que nada suple nuestra necesidad. Pues, hijos y hermanos de Dios, la lluvia de Dios llena mi estanque. Los judíos tenían que hacer estanques frente a sus casas y abrir las puertas de los estanques para que cuando la lluvia viniera pudieran usar de esa agua para su servicio, para comer. Nosotros no entendemos muy claramente eso porque gracias a Dios tenemos agua en cantidades, pero cuando el agua escasea, se necesitan estanques y solo la lluvia de Dios puede llenar el vacío, la necesidad. Lágrimas convertidas en fuente de vida, que vuelvan lluvias, que sacien y llenen nuestro corazón. Y dice entonces el 7: y entonces irán de poder en poder. Entonces y solo entonces iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice: verán a Dios en Sión, veremos a Dios en Sión. Y aquí es donde vienen los tres tiempos que les contaba de la urgencia, que me parece súper interesante. Yo tengo una frase que aprendí en mi formación, que se las quiero compartir. Y, y dice, vayamos sin prisa, pero sin pausa. Y quiero decirles que cuando yo ando sin prisa, pero sin pausa, tiene que ver con este tema de la temporalidad. Tiene que ver con ese despliegue del tiempo lógico que les estaba yo contando la vez pasada. Y es que cuando nosotros tenemos un momento de crisis y de adversidad, nosotros quisiéramos salir rápidamente de ese momento, pronto, ya. No, a veces no hacemos bien el análisis, sino cuál es la salida más pronto. Pero el proceso de Dios cuando nos mete en los valles es que, como nos dice aquí, para atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en fuente, necesita un proceso. Y ese proceso tiene que ver con algo. Todo el proceso de Dios, el proceso terapéutico, necesita introducir un tiempo en un tiempo lógico,
porque cuando yo tengo la crisis, yo quisiera ver y de una vez salir, de una vez concluir. Entonces, desde una mirada psicoanalítica, un autor que es Jacques Lacan, francés, plantea en uno de sus textos esto que yo les contaba. Trae una historia y una parábola, pero quiero simplemente contarles este tiempo lógico que nos tiene que ayudar a entender esto que les estaba contando en la Biblia. Y es que tenemos el tiempo, tiene un instante de ver y también tiene un momento de concluir, ¿o no? Instante de ver cuando yo veo cómo está la cosa y de una vez concluyo. Cuando nosotros pedimos ayuda, queremos que nos den la respuesta. Cuando yo necesito, tengo una necesidad, quiero que me den la respuesta rápido, inmediata. Y cada vez más en esta cultura, donde a los niños les damos juegos, internet, el niño no tiene, quiere que le respondan rápido, porque les enseñamos a que la satisfacción es inmediata. Ya nadie espera nada. Un trancón, un café, lo que yo solicite tiene que ser ya, quickly, porque el tiempo es oro. Pero realmente el Señor nos lleva a atravesar los valles para introducir entre ese instante de ver y ese tiempo o momento de concluir, hay que atravesar ese tiempo de comprender. El tiempo de comprender qué es lo que se achata. Si aquí está el instante de ver y aquí el tiempo de concluir, nosotros achatamos y respondemos inmediatamente. Pero el proceso de terapia, de sanidad, es introducir ese tiempo en la mitad para que yo tenga ese momento de comprender. Y el momento de comprender me va a llevar a mí a resolver de una manera más sabia, más tranquila, más llevadera, eso que yo simplemente reacciono. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque no somos solo estímulo-respuesta, pero muchos pensamos que estímulo-respuesta, pero los seres humanos tenemos entre el estímulo y la respuesta algo. No sé si alguien sabe qué habrá entre el estímulo y la respuesta. ¿Saben qué es? El pensamiento. Nosotros ante un estímulo generamos muchas otras respuestas, no como los animales, que tienen sed y beben, que tienen hambre y comen, que tienen necesidad de sexo y tienen relaciones. Pero los seres humanos, entre el estímulo y la respuesta, debemos introducir el pensamiento. Eso nos hace humanos. Pero aquí en este sentido, del instante de ver lo que está pasando, del momento de concluir, en el momento del valle de la crisis, parece que es lo mismo. Y por eso estamos desesperados, ansiosos, en conflicto. Quiero decirles que realmente el trabajo que nosotros como siervos de Dios debemos hacer es intentar abrir ese espacio para el tiempo de comprender, porque ese tiempo que se pega y que se achata, la gente cuando está en crisis, ¿saben cuáles son las salidas? El suicidio, tirársele a un carro, tomar las peores decisiones, ¿sí? Se anticipan esa conclusión cortándose las venas. Y hoy es impresionante cómo se anticipan tirándose por una ventana, o volviéndose adictos, o saliendo de tal o cual manera. Pero abrir esa brecha y ese espacio es poner palabras para que aparezca la conclusión, no para que sea sin mente. En la calle usan, yo trabajé muchos años con habitantes de calle allá en el Cartucho. Ellos tienen una palabra que es sin mente, ¿sí? Y cuando yo pienso esto, pienso en ellos. El sin mente humana es como que no le paso el pensamiento. Es que el sin mente es que yo reacciono, pero no le doy tiempo a pensar. Y el pensamiento, ¿saben qué produce sanidad? Hablando de sanidad, la palabra. Y para usted y para mí es la palabra de Dios la que va a producir la sanidad. Es ese tiempo donde aunque yo no quiera dármelo, me siento y le pido al Señor ese tiempo de comprender, porque no va a ser para toda la vida. Y realmente esa dimensión del tiempo es que uno quisiera que todo fuera a toda prisa, la demanda de resolver urgente, pero parece indicar que no hay tiempo. Pero nosotros debemos introducir el tiempo. Hombres a su imagen ha decidido abrir un tiempo todos los días. Tiempo que no existía, o sí, ninguno teníamos este tiempo. Yo por lo menos no lo tengo todos los días, pero se ha abierto un tiempo que no había. Eso ya hace parte de la salida a nuestras crisis. Poder hablar, poder expresar, poder saber
Eso nos trae liberación en nuestro corazón y en nuestra mente. Y realmente quiero mostrarles ya la salida a la cual yo me encontré respecto a estas cosas. Y fue algo maravilloso respecto a esos momentos en los cuales parece que estamos paralizados y estancados en medio del valle, sin saber qué hacer, cómo atravesar, cómo pasar, qué hay que hacer para salir y no quedarme dando vueltas en una adicción, en un pecado, en un conflicto, sino permitirle al Espíritu de Dios que transforme mis lágrimas de dolor en fuente que salte para otros y que nos permita entonces a nosotros llenarnos de la lluvia que viene del Señor en nuestros estanques. Voy a terminar con dos pasajes. En aras del tiempo vamos a hacerlo más cortico de todo lo posible, pero para mí quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 nos enseña algo que el Señor le dijo a Samuel, el sin prisa pero sin pausa. Primera de Samuel 16:1. Dios le da una orden a Samuel y le dice que deje de lamentarse por Saúl. Samuel, ¿se acuerdan que escogió el primer rey de Israel, cierto? Que fue Saúl. Pero Saúl se equivocó, pecó, desobedeció y el Señor lo cambió. Pero quien lo había escogido era Samuel. Entonces, Samuel estaba muy triste. El profeta, el gran profeta Samuel, estaba frustrado porque su primer trabajo de profeta le salió al revés. Eso me hace pensar a muchos de nosotros. Dios nos da trabajos y responsabilidades y a veces no salen como esperamos. ¿Cómo reaccionamos? Samuel se echó a morir y Samuel se echó a llorar y Samuel se eternizó y se paralizó en medio de su valle. Dice el versículo 1 del primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, perdóname un segundito, aquí está. Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y el 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Imagínense eso. Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio de Jehová venido. Y llama a Isaí, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? ¿Qué le dijo? ¿Hasta cuándo va a seguir berreando y llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo va a seguir lamentándose? ¿Hasta cuándo va a seguir con nostalgia? ¿Hasta cuándo va a seguir restregándose, habiéndolo yo desechado para que reine en Israel? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí. ¿Qué le dijo? Levántese, vaya a hacer lo que usted sabe hacer. Párese, actúe, vaya y unja a otro. Imagínense eso. Aunque, ¿qué le dio a Saúl, a Samuel? Miedo. Dijo, ¿y qué pasará con el rey Saúl cuando se dé cuenta que yo me levanto a ungir a otro? Pero la orden que el Señor le dio y la decisión de Dios perturbó a Samuel, quien quedó lamentando lo que le ha sucedido a Saúl. Pero esa actitud de Samuel no es la correcta, por dos razones. En primer lugar, porque cuestionaba la decisión de Dios de cambiar a Saúl. Y entonces hay cosas que nosotros no podemos permitirnos en nuestras emociones, sino entender la soberanía del Señor y entender que los designios de Dios son perfectos y las decisiones de Dios son para obedecerlas y no para criticarlas. Miren que realmente el Señor lo que le dice a Samuel es, deje de lamentarse. Y cuando yo estoy lamentándome, estoy alejándome de los planes de Dios y de su voluntad. El lamento, la queja. Y aquí este hombre estaba en duelo y en depresión. Porque cuando yo estoy en duelo y en depresión, no hago, no quiero, no obedezco, no cumplo los propósitos, me alejo del amor. Y quiero mostrarles en la contraparte de este hombre, para que veamos las dos salidas. Está Nehemías, otro hombre al servicio del Señor, otro siervo, Nehemías.
capítulo 1. Ese Nehemías 1 es una maravilla. Recuerdan que es la oración que él hace tan maravillosa cuando sabe que su pueblo está eh, caído, la ciudad está caída y está. Nehemías 1:4. Miren lo que dice. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y empieza, te ruego, Dios, que de los cielos fuerte, grande y temible, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre estos dos personajes? Nehemías, ¿qué hizo? Sí, Nehemías sí lloró, sí hizo duelo, pero después, ¿qué hizo? Oró delante del Dios de los cielos, escuchó la dirección de Dios, se levantó y fue a construir, hizo cartas. ¿Quién fue Nehemías? El reconstructor de toda, y fueron y le llevaron malas noticias de sus hermanos, ¿o no? Y en esa condición humana, ese hombre de carne y hueso que siente dolor por su nación, por su pueblo, que estaba cautivo por esa ciudad destruida, él no disimula ni reprime sus sentimientos ni sus emociones, hablando de gestión de emociones. Para Samuel, Samuel se había echado a morir, lamentándose, con nostalgia, no haciendo nada, lleno de miedo, pero Nehemías de una se levanta, ora, ayuna delante del Dios de los cielos. Y aquí vemos a un líder auténtico que rompe con todos esos estereotipos y mitos vendidos por el marketing del liderazgo, que nos muestra a un líder como una persona imperturbable o no, como un líder autorregulado, autocontrolado, que no muestra sus debilidades, pero que no muestra lo que padece, porque podría interpretarse como un signo de debilidad. Pero quiero decirles, como les he dicho en este ratico, pero es que la tristeza y el dolor hacen parte de nuestra vida. Las penas, los duelos hacen parte de lo que usted y yo somos, porque cuando perdemos algo, sentimos que se nos va la vida, y si es muy valioso, peor. ¿Y qué significaba eso otro para mí? Y realmente la, hay algo esencial en el ser humano y en la condición humana, es que no podemos evitar estos sentimientos que nos hacen daño, porque si los ocultamos, los inhibimos o los reprimimos, ¿qué va a pasar? Van a generar otro tipo de lesiones, ¿dónde? En el alma, en la mente, para nosotros los hombres, y en el cuerpo empieza la enfermedad. De manera directa, si nosotros no soltamos todo eso, la tristeza, la ira, el miedo, son esas emociones primarias que si bien son evitables, quiero decirles que son controlables en las manos del Señor. Porque, por ejemplo, esta depresión de la que vimos en Samuel es una tristeza no superada, es una aflicción que no se ha liberado. Y entonces el propósito de eso es liberar que el alma quede libre, siendo abatida por esa tristeza y el dolor. Entonces, para ir cerrando estas ideas, para salir de estos momentos de valle, del valle de lágrimas, vemos esta diferencia en estos dos hombres. La adversidad vista como quebrantamiento, como lo vemos en Nehemías, o la salida como abatimiento. Escúchenme estos dos conceptos, por favor, que están en la Biblia. El del quebranto y el del abatimiento. El abatimiento es esa actitud y conducta que lleva a la persona que atraviesa por ese valle a refugiarse en sí misma, a ensimismarse, a encerrarse en el dolor, sin dejar que ese dolor emerja y libere su alma. El abatimiento es ese sentimiento de dolor profundo que induce a la persona a eso que les contaba, a la añoranza, a la nostalgia, a centrarse en los recuerdos, a lo que olía, a mirar las fotos, a escuchar la música, al yo me mato, al rompevenas, a tomar trago y escuchar esa música, ¿cómo se llama? Arrabalera, de esa cortavenas, ¿sí? Esa nostalgia, mirar para atrás y quedar, y muchas veces los que estamos afuera ocurre eso. No viven aquí bien porque están mirando atrás lo que dejaron, lo que fueron, lo que tenían, lo que... Ese es el abatimiento. ¿Recuerdan el Salmo 16? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera aún en Dios que de alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía? El abatimiento no liberado genera embotamiento. La persona se encierra, se en sí misma, se bloquea emocionalmente y entonces los procesos de sanidad se detienen
Y pueden pasar años hasta que la persona asimile esa situación difícil y se restablezca emocionalmente y se pueda reincorporar a la vida social común y silvestre. Mientras que el quebranto, hablemos ahora del quebrantamiento. ¿Quién entonces está abatido? Samuel, ¿cierto? En la nostalgia, en lo que pudo haber sido y no fue, pero no le veía salir. Mientras que el quebrantamiento es el reconocimiento que sí hay un dolor profundo en el corazón y que sí necesita consuelo, pero que ese consuelo lo encontramos en Dios, no en nosotros mismos, no encerrándome hacia adentro, sino abriéndome al que sí puede convertir nuestras lágrimas en qué, en fuente, porque de las lluvias de Dios va a llenar ese vacío. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que puedan tener cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros, con los que nosotros fuimos consolados por Dios. Entonces yo, miren, que pensaba esto, debe ser bien desesperante no tener a quien acudir en tiempos de angustia, ¿no creen? A alguien que nos pueda brindar un verdadero consuelo y no solo un paliativo psicológico. Mucha gente sin el Señor no tiene a dónde ir, no tiene quien lo escuche, no tiene un lugar y un espacio donde poder sacar lo que hay en su corazón. ¿Qué hacen las personas que no cuentan con la ayuda de Dios? ¿Cómo manejan entonces sus valles, sus crisis? ¿En qué o en quién se refugian? ¿Hacia dónde sacan sus cosas? Y esa es la razón por la cual muchas personas, escapando de sus angustias, buscan calmar su sed de su alma, la que hemos leído hoy. ¿Cómo sacian su sed de su alma? ¿O apaciguan el dolor? Pues con adicciones, con conflictos, con dependencia a otros, con dependencia a las drogas, y atraviesan por situaciones similares. Para nada esto resuelve la situación de fondo y solo son simples escapismos que agudizan y los hacen más críticos. Entonces, al mirar la palabra de Dios y el manual de vida, nos damos cuenta que la solución y la salida del quebranto está al alcance de nuestra mano. El Salmo 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El quebranto y el quebrantamiento sí encuentra salida. El quebrantamiento reconoce que hay un dolor que necesita sacar, pero que solo el consuelo de Dios puede llenarlo, solo la lluvia del cielo. ¿Y saben que cómo sale un quebrantamiento? Produce acción, produce dinamismo, produce vida, produce fuente de vida. Un abatimiento, en cambio, ¿qué produce? Encerramiento, nostalgia, enfermedad, bloqueo emocional. Entonces, este manejo del quebrantamiento desde la perspectiva espiritual, ¿qué va a generar? Pues paz o no, fortaleza, lleva a la persona a la acción, mientras que el abatido se acrecienta el dolor, nunca podrá entonces manejar su dolor. Esa persona se debilita, la persona se bloquea, se aísla emocionalmente y por supuesto, pues al afectar esa salud emocional, también compromete su salud física. Vemos entonces aquí, para finalizar, que Nehemías sí siente el dolor por sus hermanos, por su ciudad, pero no se queda entristecido lamentándose y acongojándose, sino que luego de hacer duelo por unos días, claro, tengo que expresar mis sentimientos. Bienvenidas las lágrimas, bienvenido el dolor, pero por unos días, dice ahí Nehemías. Y después de que expresó lo que sentía que hizo, fue a la presencia del Señor, oró y ayunó. Sabemos que Nehemías fue un gran hombre de oración. Lo vemos en sus oraciones poderosas, descritas allí en el libro de Nehemías. Porque él se fortalece por medio de qué? De las herramientas espirituales que tenemos. La oración, el ayuno, y se apropia de los recursos espirituales que ofrece Dios como respuesta a esos momentos de valle. Quiero decirles que cada vez que nos enfrentemos entonces a los valles de sombra y de muerte, a los valles de los huesos secos, a los valles de lágrimas, a una dificultad, a una situación difícil, recordemos que tenemos a nuestra disposición una fuente inagotable de recursos espirituales y de ayudas que nos permiten enfrentar las más duras pruebas. Y sería muy lamentable no usar esta herencia espiritual que tenemos y que hemos recibido de parte de Dios, como lo vemos en Nehemías.
pero tenemos que ser claros. No podemos quedarnos en el embotamiento, el abatimiento, sino que tenemos que dar el paso y atravesar el valle de lágrimas para quebrantar nuestro corazón. Y allá, ¿saben qué pasa en el quebrantamiento? El Señor trata nuestro orgullo, trata nuestro ego, trata nuestra autosuficiencia, porque muchos de estos valles nos llevan con ese propósito impresionante de trabajar en nosotros y de trabajar en eso que solo el Señor puede hacer, aprender lo que tenemos que aprender y entender que eso Dios lo usa para ver qué hay en nuestro corazón. Y eso nos lleva a nosotros entonces a darnos cuenta que aunque tengamos miedo, aunque estemos tristes, Dios está allí para darnos la mano. No terminé de contarles del Salmo 23, pero como terminé diciendo, no temeré porque tú estarás conmigo. Y quiero terminar con eso. No temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él nos va a alentar, Él nos va a consolar. Su vara y su callado nos disciplina, pero también nos consuela y nos fortalece. No temeré porque tú estás conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es más fuerte el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Dice que el que está dentro de nosotros es más fuerte. Y no debemos temer, no porque tengamos muchas cosas, es porque el buen pastor trae entonces el consuelo a nuestra vida y porque Él está con nosotros. Si su presencia está con nosotros, Dios y yo somos mayoría. Si Dios está con nosotros, Él y nosotros somos mayoría. Nada debemos de temer. No temamos porque su presencia está con nosotros. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Si hay alguna duda, podemos orar, podemos entregarle al Señor esta situación, o no sé,